Hola de nuevo a todos. Vamos a empezar por fin la mesa redonda y la etapa participativa, que yo os dije esta mañana que os iba a dejar hacer preguntas y luego no ha sido posible. No sé si adelantarme al programa y empezar ahora con las conclusiones finales, porque, bueno, a lo mejor, unas que he ido anotando yo, porque a lo mejor nos sirven para refrescar todo lo del día y además si alguien se tiene que ir antes de que acabe la mesa redonda, pues así quedan dichos. Voy a decir algunas, pero seguro que me dejo muchas en el tintero porque ha sido intenso el día. Ha habido muchos puntos de vista y muchas aportaciones. Bueno, yo creo que ha quedado claro que existe una necesidad creciente de aplicar herramientas que profesionalicen la gestión en las instituciones de I+D. Está claro que son instituciones donde tenemos que satisfacer a nuestros clientes, garantizar la eficiencia y eficacia. Muchas veces se mueven por inercia, restringidas por su estructura, como hemos visto, y por otras cosas. Entonces, la planificación estratégica habría que empezar a ponerla en marcha, eso sí, siempre adaptando el modelo empresarial al modelo que realmente tenemos delante. Creo que ha quedado muy claro que tiene que haber un compromiso firme desde arriba, desde el equipo directivo, y en dos sentidos. Por un lado, en la fase top-down, en las grandes directrices, parece que es esencial que haya esos grandes objetivos por parte de la dirección. Hay que dedicarles más tiempo y hay que darles más peso, como decía Belén. Y también la dirección tiene que tener un compromiso importante desde el principio de luego llevar a cabo el plan estratégico y evaluarlo, por supuesto. Parece que el modelo de implicar a todo el mundo en la involucración tiene importante. Como decía Joan, la tropa tiene derecho también a opinar y a decir en el plan estratégico. Es de todos y además tiene ventajas si implicamos a todo el mundo, pues que será más integrador, más realista y más coherente. Eso sí, lo que hay que hacer es intentar armonizar los objetivos individuales y tener unos objetivos comunes. La comunicación también parece esencial, tanto antes como durante como después del proceso, y que todo el mundo conozca al final los resultados. Parece también que el apoyarse, si no se tiene dentro de la institución mucho conocimiento sobre la planificación y las herramientas, pues puede ser importante apoyarse en alguien externo, gente que sepa de lo que habla y que no hace falta que se intrometa mucho, pero sí que marque los tiempos, las pautas, las herramientas. Eso sí, también hay que ser flexibles con la institución que tenemos delante. La evaluación parece importante. Bueno, nosotros hablamos de dos evaluaciones, la ex ante que hacemos nosotros y la de después, esencial. Misión, visión, valores aparentemente muy fáciles de definir, pero ha quedado claro que no es nada fácil sentarte y pensar dónde estás y a dónde quieres ir. De hecho, la misión es un criterio de evaluación en los institutos cerca, ¿no? Lo has comentado, que si no cumplen su misión, pues no salen bien evaluados. El marco estratégico, hemos dicho, el análisis crítico, el DAFO, y muy importante, y la definición nítida y clara de un plan de acción, de unos objetivos y de un plan de acción. José Luis hablaba también de que a la hora de establecer un plan estratégico hay que tener claras las grandes directrices de Lisboa o las del Instituto Nacional de Estadística. Joan resaltaba que la planificación estratégica es solo una fase del engranaje de dirección estratégica que suma a la planificación, la ejecución y la evaluación, y que hay que distinguir la dirección operativa de la táctica y de la estratégica. Y bueno, Víctor ha resaltado la importancia de tener grandes directrices nacionales, no solo de centros, sino saber qué se espera de nosotros, tanto para el sector público como para el privado. Y resaltaba la importancia del contexto de desafección, a pesar de tener un plan estratégico que sea estupendo, pero hay otras variables a tener en cuenta. Seguro que hay muchas más. No sé si queréis añadir alguno de vosotros como conclusiones algo más o si no ya pasamos. Espero haber resumido bien todo lo que hemos hablado a lo largo del día. ¿Correcto? ¿Seguimos?
Vale. Como comenté esta mañana, pero no quiero coaccionar a nadie a que nos centremos en estos temas. Podemos ir siguiendo estos temas. No sé cuánto tiempo tenemos para cada uno, no sé si quedarán 15 o 20 minutos para cada eje, aunque obviamente si uno está dando mucho de sí, pues lo mantendremos. Y nada, lo que sí que os pido a todos, ponentes, asistentes, es que en tanto preguntas como en respuestas seáis concisos y breves, así daremos tiempo a más intervenciones y seguro que es más enriquecedor. Entonces, el primer eje, que era un eje muy amplio, a ver si lo tengo por aquí, era la planificación estratégica en la I+D, y yo lanzaba temas como que si es un gasto o es una inversión, aunque ya se ha dicho hoy que parece que es un gasto, pero bueno, podemos discutirlo. Digo que es una inversión, perdón. No estaba pensando en que nada es un gasto, que decía Vito esta mañana. Si tiene sentido en época de crisis, qué particularidades tienen, por qué tanto escepticismo a la hora de, aparte de lo que ya se ha hablado. Entonces, no sé si aquí en la mesa queréis decir algún comentario cada uno sobre estos temas. No sé, Joan o Lluís. Yo quería comentar el punto de si tiene sentido o no en época de crisis la planificación estratégica. Y yo estoy convencido que sí, que la tiene. Tal vez, como creo que ha salido en la presentación, es difícil aplicarla, especialmente cuando vas viendo que alguna de las partes, por falta de recursos, no puede acabar cumpliendo lo que se ha pactado en los contratos programa o en los objetivos de la planificación estratégica. Pero también hay la ventaja, creo que es muy relevante, de que todo el mundo entiende mejor una planificación estratégica en época de crisis, donde los recursos son muy limitados. Por tanto, si bien no hay demasiados recursos para llevar a cabo todo lo que estaba planificado anteriormente, la recepción de cualquier planificación estratégica es muy buena y hay que aprovecharlo, porque a veces, si no hay un buen contexto, es que es imposible cambiar nada, ¿no? Por tanto, vale la pena, aunque sea algo más complicado por falta de recursos, pues insistir en ello. Sí, yo quería también incidir en esto. Yo diría todavía un poco más, que es con mayor razón en época de crisis, porque realmente, como no hay recursos para todo, hay que priorizar. Entonces, ¿en función de qué vamos a priorizar? Lo malo es que algunas veces realmente se prioriza no de forma racional, sino simplemente por atendiendo pues, a grupos de presión o a determinados personajes que caiga quien caiga, ese siempre queda en pie, ¿no? Entonces, claro, esto responde al sistema o al estilo de dirección que no es una respuesta de planificación, sino simplemente autocrático y autoritario y no estamos hablando de esto, ¿no? No sé, a mí una vez en una universidad me dijeron, oiga, es que esto, también respondiendo a la última de las cuestiones de este primer eje, que dice, ¿y esto tiene cabida en organismos públicos o es cosa de empresas, ¿no? Y pues en una universidad me dijeron, oiga, es que todo esto que usted está diciendo, todo esto es puro capitalismo, porque realmente en las instituciones públicas todo esto no cabe. Esto está muy bien para las empresas, pero esto es como para sacarle el máximo beneficio y tal. Y yo dije, oiga, ¿pero usted en qué institución está? ¿Y el dinero es suyo o no? Porque si el dinero es suyo, usted puede encender un puro con un billete de 20 euros, pero si es de todos, yo no se lo voy a permitir. O sea que con mayor razón, en una institución pública, con mayor razón, porque realmente estamos administrando dinero de todos, ¿no? Muy bien. Sí, Víctor. Bueno, yo querría dar el ejemplo de lo que yo conozco, lógicamente, la industria y el espacio. A mí cuando me preguntan esto de que si hay que meter dinero en espacio o no, todo el mundo dice, qué barbaridad, con la crisis que tenemos, invertir en espacio es una barbaridad. Y yo siempre digo lo siguiente, el espacio, queramos que no, es parte de nuestro medio ambiente. O sea, el espacio no está ahí afuera y nosotros estamos aquí protegidos por una atmósfera, no, el espacio es nuestro medio ambiente. Hace unas semanas pasó un asteroide entre la Tierra y Marte. Bueno, ahí pasó. Si viene más acá, nos hace un daño tremendo. Es decir, que el medio ambiente hay que cuidarlo y eso forma parte. Todos sabemos que si se detectara con 5 o 10 años de antelación, habría métodos y hay tecnología para desviarlo. Forma parte de nuestra vida. Si los dinosaurios hubieran tenido tecnología espacial, todavía estarían por aquí. Es decir, que es muy importante poder defenderte porque es medio ambiente. Segundo, el espacio
es una entidad económica que mueve 100.000 millones de dólares al año. ¿Merece la pena estar ahí o no? Es a nivel mundial, pero son 100.000 millones de dólares al año. Que inviertes 200 millones aquí, digamos, por hacer un pequeño satélite, oye, pues eso es una tecnología que te puede permitir empezar a mover el dinero de otra forma, en otros niveles, en otros layers del espacio. Si no lo tienes, pues difícilmente puedes hacer. Tercera justificación, los recursos aquí son muy limitados. El espacio tiene recursos ilimitados. No se conocen, pero seguro que los hay. Son 3 razones para decir, yo estoy defendiendo lo mío, quiero decir, yo se lo defiendo ante cualquiera, otro defenderá su sector. Entonces, si alguien dice que no hay que invertir en el espacio, bueno, pues atente a las consecuencias. Son 3 factores: económico, recursos y el medio ambiente que no estás protegiendo. Bueno, nada De más. acuerdo. Sobre este eje, Belén o José Luis, no sé, si no, ya lo lanzo a... Bueno, yo quería comentar simplemente que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros aquí en la mesa. En organismos públicos, por lo que has dicho tú, o sea, es que es nuestra responsabilidad el acertar, el acierto, ¿no? La visión y el acierto que decía Víctor. En el ámbito tecnológico, más todavía, es muy difícil tener ese acierto. Y en época de crisis, fundamental. Nosotros, bueno, pues ya que somos del Ministerio de Defensa, cuando tú tienes que disparar a muchas cosas, como es nuestro caso, y tienes pocas balas, pues tienes que apuntar muy, muy bien. O sea, en el INTA yo he vivido la época de vacas gordas y es que los resultados salían casi sin esfuerzo, porque es que además había que ejecutar el presupuesto y eso motivaba muchísimo. O sea, todo el mundo hacía grandes cosas, y cuando no estás en este entorno tan bueno de tantas oportunidades, pues con razón de más tienes que medir muy bien tus recursos y ser muy fino y apuntar y además motivar. O sea que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el resto. Sí, yo quizás simplemente, aunque ya lo he dicho en la presentación, quizás la cuarta o quinta pregunta que aparece aquí en el eje, ¿por qué quizás se plantea aquí? Yo creo que no acierto. La planificación estratégica no ha llegado antes al I+D, o parece que aparentemente ha llegado más tarde que a otros ámbitos de la economía o notoriamente la empresa. Aunque también hay que decir lo que se ha comentado, que es que no todo el mundo planifica y mucho menos todo el mundo que planifica ejecuta y actúa, ¿vale?, según su plan. Yo creo que lo he dicho antes, pero me gustaría detenerme un poco más en eso, y es que, en mi opinión, la planificación estratégica es un ejercicio de definición de futuro. Si ya definir el futuro en una empresa es complicado, entiendo que en el ámbito de la I+D, donde precisamente hay una parte importantísima de novedad y de diferencia con respecto al punto de partida, pues yo creo que los miedos son mayores, ¿no? Pero también decía que, en mi opinión, la planificación estratégica tiene una parte de ejercicio de definición de futuro, pero luego tiene una parte de ejecución, que yo lo he dicho de una manera muy gráfica, pero que es así, y es la gestión de las incertidumbres, ¿no?, que quizás en el ámbito de la I+D, vuelvo a insistir, estas son mayores, ¿no? Con lo cual configura un entorno no muy favorable a los procesos de planificación estratégica y ejecución de planes. Pero, sin embargo, también decía que, igual que esos puntos de partida son totalmente ciertos, a mí me parece muchísimo más peligroso actuar sin ningún plan, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de conducir un coche a través del espejo retrovisor, ¿no? Cuando una empresa no planifica, es como si se pusiera un trapo negro en el parabrisas, ¿no? Nadie haría esa locura y, sin embargo, las organizaciones las estamos gestionando en base a resultados pasados, ¿no? Al final del ejercicio abrimos la caja y vemos lo que hay dentro. Si hay bien y si no hay nada, pues mal. Yo creo que eso es una inconsciencia y además muy peligrosa, y en el ámbito de la empresa pues se trabaja a otros niveles con procesos de planificación estratégica. Yo celebro que en el ámbito de la I+D esto también esté entrando, más o menos rápido, pero que también esté entrando. Gracias, José Luis. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, muchas. Empezamos. Bueno, o distribuye tú por... Bien. Sí.
Perdonad un momento. Como dijo Miriam esta mañana, sería interesante que os presentarais cuando hicierais vuestra intervención. Así sabemos de dónde venís. Gracias. Soy Esteban Manrique, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es un centro del CSIC. Y como decía, yo venía aquí totalmente convencido de la necesidad de planes estratégicos y de planificar bien la estrategia a un medio plazo, 4 años. Pero mi pregunta a los expertos y a la gente aquí es la forma en la que hemos de hacer planes estratégicos en los centros del CSIC, y es sin conocimiento de los recursos disponibles para esos 4 años. Es a la inversa, cuando tú haces un plan estratégico, que normalmente es un plan estratégico a la grande, me gustaría hacer todo esto, porque no sabes lo que tienes. Luego te dicen, no, de todo lo que tú has pedido te doy el 10%. Y dices, bueno, ahora reviso el plan estratégico, ¿no? Pero ¿realmente tiene sentido hacer planes estratégicos sin conocimiento previo de los recursos de todo tipo? ¿Alguien quiere contestar? Y yo tengo una respuesta muy rápida. No. Yo haría otra pregunta. ¿Cuál es el encargo que te han dado a ti para dirigir ese centro? ¿Cuál es la misión que te han encomendado para dirigir el centro? Es que ese es el punto de partida. Que mantenga la paz. Esa es la respuesta. ¿Quién te lo ha dicho y qué recursos te da? Y luego ya planificas. Yo no conozco con extrema profundidad el CSIC, pero yo lo que sí imagino es que la planificación estratégica tiene efectos diferentes según el tipo de institución donde se aplica, ¿no? Esto es como bastante obvio. Si un director de centro tiene capacidad para contratar al personal que necesita en un momento determinado, para echar a alguien que no trabaja bien, por ejemplo, o para ampliar una línea de investigación o cerrar otra, yo creo que en condiciones de este tipo, pues luego hay bastante posibilidad de llegar a los objetivos que se han marcado. Si no, bueno, creo que queda todo un poco más trabado y seguramente es más complicado de desarrollar. Igual, por ejemplo, que el tema de incentivos, ¿no? Tendría que haber, creo que sería una buena pregunta a plantearnos, ¿tendría que haber algún tipo de incentivos para el cumplimiento de los planes estratégicos? Económicos o no económicos, da igual, ¿no? Pero ¿tendríamos que pensar sobre esto o no? Tal vez en el CSIC pueda haber incentivos de algún tipo, o los hay, como resultado de una aplicación de un plan estratégico. Y esto puede ser ya sumamente atractivo para llevar a cabo esto con la implicación de todo el mundo. Yo no lo sé, ¿eh? Pero yo lo que sí tengo claro es que no es lo mismo en un tipo de institución o en otra. Cada uno tiene sus dificultades y sus ventajas. ¿Otras preguntas? ¿Puedo explicar una anécdota a propósito de esto? ¿Sí? Mira, yo estaba en una entrevista con el vicerrector, el director de un departamento y yo, que era responsable de planificación. Y vino el director del departamento a presentarle su plan estratégico, dentro del marco del plan estratégico de la universidad. Y el director del departamento se explayó en explicarle un plan estratégico bastante bien estructurado. Y el vicerrector le pregunta, oye, ¿y cuánto cuesta todo esto? Y él, todavía andábamos en pesetas, le dice 50 millones. Y el vicerrector le dice, pero si 50 millones es lo que me queda a mí para negociar con 10 departamentos que faltan todavía por recibir. Dice, a ver, ¿tú cuánto me puedes dar? Le dice el director del departamento al vicerrector, ¿tú cuánto me puedes dar? Dice, pues como máximo 5 millones. Dice, hecho, venga. Y ya se levantaban los dos. Y claro, o sea, el director del departamento pensaba, yo he entrado aquí sin un duro y me voy con 5 millones en el bolsillo. Y el vicerrector contento porque decía, este pájaro me quería sacar 50 millones y con 5 le largo, ¿no? Y los dos contentos. ¿Y la planificación? Pues al carajo, nada, no valía nada. No servía para nada aquella planificación, evidente. José Luis, ¿qué querías? No sé si apuntar algo al respecto de los recursos del caso del CSIC. No, yo voy a hacer un poco la gallega. De responder a Esteban, le voy a preguntar a Víctor. Víctor, cuando en una empresa privada hacéis un plan estratégico, ¿los recursos económicos los teníais asegurados? ¿O teníais un escenario y teníais que luchar por conseguir esos recursos para asegurar el cumplimiento del plan? Cuando haces un plan estratégico en una empresa,
tú ya sabes, primero, tienes una historia en la cual ya te da una credibilidad. Tienes una proyección en el futuro porque ya habías hecho otros anteriores. O sea, poco a poco va subiendo y cogiendo credibilidad. Y lo que tú presentas siempre tiene que ser un equilibrio entre que sea alto y a ti te beneficie personalmente o que no lo alcances y te quedes sin nada, con lo cual afinas muchísimo. Los recursos siempre los tienes que decir y te los tienen que aprobar. Y ahí está luego el bottom-up y el top-down. Entonces, no, yo necesito 300 personas, pues no, con 280 lo tienes que hacer. Y hasta ahí llegamos. Pero generalmente el debate queda ahí, no queda decirle, oye, 300 te lo dejo en 10, ¿no? O sea, que es muy poquito, siempre te suelen apretar un poco más los accionistas, pero siempre tienes los recursos disponibles si cumples con el plan. Claro, precisamente ahí es donde yo quería apuntar. En el caso de un instituto del CSIC o de una administración pública, tienes un histórico. En tema de gasto, los históricos de la administración son magníficos. En el caso del CSIC, tienes un histórico de proyectos. Sabes qué investigadores son los que consiguen proyectos del Plan Nacional, del Plan... En fin, tienes, yo creo, muchos elementos para hacer esa planificación. Lo que pasa es que una cosa es planificar a lo que deseas y esperar que esos recursos se te den, y otra cosa es planificar en base pues, a esa reflexión y luego luchar porque los recursos se obtengan. Yo, que ahora mismo no trabajo en el CSIC, sí puedo decir que de mi experiencia anterior, en la época de las vacas gordas, evidentemente, se ha cumplido todo, y yo diría que en la época de las vacas delgadas, flacas, lo que pasa es que hay que volver a plantearse el plan. Y entiendo que en gran medida lo que se está haciendo o se debería de estar haciendo en estos momentos. Yo creo que el plan sí consideraba unos recursos basados en unos históricos y con unos objetivos y unos indicadores de seguimiento, eso sí, hecho en una trayectoria de los últimos 10 años que era claramente expansiva en presupuestos. Y eso es lo que ahora mismo pues, hay que replantearse, ¿no? Yo quiero ya para cerrar tu intervención, que claro, tú haces un plan estratégico, pero a mí siempre me dicen, pero tú pagas con lo que ganes a tu gente el sueldo. No me pidas ni créditos ni avales. Entonces, el cash flow tiene que ser positivo y esa es tu responsabilidad. Y como el cash flow se venga abajo, evidentemente no duras, al próximo ejercicio estás fuera. ¿Más preguntas? Sí. Carlos López Barrio, de la Universidad Politécnica de Madrid. Hay una cosa, y es, a mí la sesión me ha parecido espectacular, me ha parecido francamente buena con todo lo que se ha planteado, pero tengo una duda, y era lo que quería plantear, sé que es rara en el contexto, ¿no? Mi pregunta es si no tendría que titularse la planificación estratégica de la I+D+I, porque mi pregunta es, el INTA lo ha dejado claro, José Luis lo ha resaltado de alguna forma en sus 2 o 3 últimas transparencias, pero mi pregunta es, si nosotros metemos como parte de todo el flujo la innovación, significa que estamos intentando desarrollar aquello que el mercado pueda necesitar y, por lo tanto, tenemos que ir haciendo el tracking y la sincronización con todo. Si me quedo exclusivamente en la I+D, mi percepción es que nos vamos a quedar exclusivamente en algo que se genera desde el deseo de los investigadores o que encaje con las líneas genéricas, pero que no tenemos el driving que viene para aquí. A mí esto me preocupa especialmente. Yo he sido responsable del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa y a mí me dieron 30 millones de euros, o conseguí 30 millones de euros, pero que tenía que devolver. Por lo tanto, la máquina que yo conozco hasta ahora, que es que cojo dinero y saco conocimiento, se me ha quedado muerta. O sea, si me reducen el dinero como apunta Lluís y Joan, pues entonces estoy teniendo problemas. Entonces, mi pregunta es, ¿no deberíamos extenderlo? ¿Es una utopía? A Joan, las universidades, ¿estamos en condiciones de poder aceptar algo como ese calibre? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Y enhorabuena por la sesión. Gracias. Joan, por alusiones. Sí, evidentemente que algunas están en condiciones, evidentemente, y algunas ya lo están haciendo y están creando empresas y participando en empresas que salen de la propia universidad. Y yo pienso que sí, que evidentemente, pero no todas. Lo cual también nos haría entrar en un debate de si todas las universidades tienen que ser iguales y si todas tienen que ser exactamente I+D+I. Y además formación, claro, evidentemente, ¿no? Bueno, yo pienso que no, que cada universidad tiene su entorno propio, ¿no? Ahora, yo también recuerdo, claro, algunos sacan como excusa de no poder hacer desarrollo e innovación el hecho de que tienen en el entorno cercano, tienen un tejido empresarial pobre, ¿no?
Y yo recuerdo una intervención en uno de nuestros cursos aquí en Madrid que se le preguntó a un vicerrector de una universidad de Andalucía. El vicerrector le dijo, antes lo hemos nombrado, a Gonzalo León, le dijo, claro, es que tú puedes hablar así con voz muy alta porque estás en Madrid y aquí están todas las empresas. Y el otro le dijo, oye, pero ¿tú de dónde vienes? Y dijo el lugar de Andalucía donde venía. Dice, coño, pues estáis a 1 hora de viaje. Entonces ven aquí, ven a buscarlos aquí y vamos a pelearnos aquí. ¿O qué haces? ¿Vas al tendero de la esquina a proponerle I más D más I o qué haces, ¿no? Entonces, claro, realmente España es un país que es suficientemente pequeño como para que todos nos peleemos ahí donde están las empresas. No esperar que las empresas vayan pasando por nuestro despacho, ¿no? En los centros cerca, ¿qué tenéis? Sí. A ver, hay entornos en Europa, por ejemplo en Lovaina, que las propias universidades, centros de investigación, ya consiguen dinero que reinvierten en la I más D, ¿no? O sea, la I genera royalties, genera dinero que ya inyectan directamente para ahorrarse presupuestos públicos o una parte del presupuesto público y van abonando todo el campo, ¿no? En Cataluña tenemos algún centro de investigación que hace años ya creó empresas, ahora este año pasado ha vendido 2 o 3 empresas y ha generado 2 o 3 millones de euros, ha creado otra empresa y además se está expansionando en Shanghái y en Estados Unidos. O sea que sí que hay una planificación de algunos centros, no de todos, pero que están ya teniendo muy en cuenta toda esta parte más próxima, innovación más próxima ya al entorno productivo, ¿no? Y está funcionando. Lo que pasa es que aquí depende mucho de las personas. No es lo mismo un perfil investigador o un perfil profesor universitario tipo, ¿no?, que un perfil de alguien que se mueva mejor en estos entornos más próximos a la empresa. Seguramente aquí tenemos que aprender todavía todos un poco, pero sí que hay centros que lo están desarrollando y les está saliendo bastante bien. Bueno, como yo he estado hablando con él en la pausa, pues no te importa, pongo en común, lo hemos estado hablando, pues evidentemente, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo para entender cómo funciona lo que ha descrito muy bien, ¿no?, todo el proceso, toda la secuencia lógica. Uno de los mayores negocios del mundo en estos momentos, que es Google, son 98 algoritmos matemáticos. Son 98 algoritmos matemáticos que salieron de 500 aproximadamente, es decir, hubo unos matemáticos detrás que estuvieron trabajando. ¿Cuál es la gracia? ¿Por qué? Y lo hablábamos antes también. ¿Por qué unos han producido Google y otros solo producen algoritmos matemáticos? Efectivamente, porque hay alguien detrás planificando que ahí salga un robot, que ahí salga un buscador, ¿no? Bueno, yo no sé si he tenido mucha suerte en la explicación, pero creo que esa es la base. Cuando decía que hay que buscar el entorno, y con lo que ha dicho Joan, efectivamente estoy totalmente de acuerdo, depende de dónde queramos poner el entorno. Si el entorno lo ponemos en 100 kilómetros a la redonda, pues a lo mejor nos entra la depresión. Pero es que el entorno no son 100 kilómetros a la redonda, es que ni siquiera es España. Yo creo que tenemos que pensar a nivel global. Y de hecho, los centros que mejor les va, y ahí hay estudios de todo tipo que lo corroboran, son los que tienen visión global. Y eso nos lleva otra vez a uno de los puntos que he dicho en la charla, que no es incompatible con lo que estamos hablando ahora, y es que cada uno tiene que hacer su papel. Es decir, el investigador tiene que hacer su papel, el innovador tiene que hacer su papel, la gente que desarrolla y valoriza la investigación tiene que hacer su papel, y la clave para que todo funcione es que todos hagan bien su parte. Pero, y eso es lo que nos ha faltado, esperemos que no nos falte a futuro, tiene que haber alguien que planifique todo. Alguien que diga, estos algoritmos combinándose de esta forma, van a ser la idea de negocio más increíble de los últimos años. Y esa es la clave. Efectivamente, yo coincido con Lluís, con muchos casos de startups en universidades españolas, son ejemplos extraordinarios, pero lamentablemente son ejemplos muy esporádicos. Yo ahí estoy de acuerdo y lo siento. Si tú lo comparas con el mismo proceso en Estados Unidos o incluso en Francia, en Alemania o en los países nórdicos de Europa, no admitimos comparación. Y eso yo creo que es parte de lo que apuntabas tú, ¿no? Quizás hasta ahora la I+D y la I pequeña han ido muy disociadas y yo creo que hay que tener un concepto de sistema, ¿no? Y esa es la clave. Yo me pregunto, yo trabajé mucho desde mi empresa con la Universidad Politécnica, evidentemente, en electrónica,
El resultado no puedo decir que sea bueno, pero tampoco malo, entre las dos cosas. Lo que sí sé es que cuando había que apretar y entregar algo a tiempo, siempre fallaba, siempre. Nunca entregaban las cosas a tiempo. Entonces dices, el I pequeña, es que merece la pena que la universidad se meta en el I pequeña. Cuando eso lo hacemos en la industria, o lo hace la industria, porque lo que a nosotros nos hacía falta era el conocimiento y el desarrollo tecnológico de la universidad. Esos laboratorios, le dejamos tiempo. Vamos a hacer este programa en 2 años. Decía, sí, pero cuando venía la fase CD de hacer el prototipo ya en tanto tiempo, ahí siempre fracasaba. Porque no tenían medios, porque lo que fuera, no por medios económicos, porque nosotros pagábamos, evidentemente, y nos interesaba muchísimo. Tuvimos que hacer nuestro propio grupo, porque aquello no iba funcionando, no voy a decir de dónde, evidentemente, y fue una pena, porque fueron unos años que fue muy bien cuando eran programas inicial, pero luego al final, un área, por ejemplo, que me interesaba muchísimo, alta tensión para el espacio, que no es lo mismo que la alta tensión. Alta tensión en espacio son 1.500 voltios, no son 15.000 ni 25.000. Pues no hubo forma de encontrar una universidad que se comprometiera a hacernos unas... Es un problema de materiales, no es un problema eléctrico, es un problema de materiales para que no salte el arco y que no se forme ahí el efecto corona. No hubo ninguna universidad que quisiera hacerse cargo de eso y tuvimos que comprarlo fuera y seguimos comprándolo fuera. Vamos. Hay muchas oportunidades y la universidad las conoce, pero por unas razones u otras no se aprovechan. Yo creo que es mucho más útil para la sociedad el aprovechar esas oportunidades que intentar buscar de cualquier forma o crear spin-off de empresas que luego se quedan reducidas 4 o 5 personas que acaban siendo absorbidas por otra o que al final acaban desapareciendo, porque yo conocí muchas empresas de esas. Conozco muy pocas que realmente han despegado y están en mucha altura. Todas las demás han ido cayendo en manos de unos, en manos de otros y al final desaparece. Pero eso no me corresponde a mí planificarlo. Yo dije, arriba tiene que haber alguien que planifica y diga qué es lo que hay que hacer. Este es mi comentario personal. Yo, simplemente por cerrar este tema, nosotros vemos la cadena de innovación como un elemento a tener en cuenta a la hora de planificar. Para nada el INTA como centro se mete a pretender llevar al mercado los resultados de una I+D. Es más, tenemos una especial preocupación en posicionar la actividad donde tiene que estar y se nos da el caso de que en algunos proyectos de desarrollo, por habernos pasado y debido a cómo está la legislación, por habernos pasado de madurez, nos está impidiendo el poder transferir esa tecnología. ¿Por qué? Pues porque nosotros ahora mismo no podemos transferir, hacer acuerdos o licencias de comercialización en exclusiva. Solo se pueden hacer cuando haya copropiedad. Entonces, cuando tú has desarrollado algo y lo has llevado a un estado de madurez muy avanzado, ya esa copropiedad o codesarrollo, limitamos la participación de la industria en el propio desarrollo de esa tecnología o de ese producto. Entonces, no lo podemos transferir en exclusiva. Claro, pues la industria se encuentra con que si no lo pueden explotar en exclusiva, no lo van a querer. Es decir, que hay que tener en cuenta, o nosotros estamos intentando tener, y en este plan más, tener en cuenta toda la cadena, es decir, que lo que hagamos atienda a las futuras necesidades de la industria, que tenga salida, que vaya a haber unos resultados de la explotación, o sea, unos retornos de la explotación de los resultados, pero es muy importante decidir cuándo termina tu papel. Buscar ese equilibrio es fundamental, porque si te pasas y entras ya en el terreno de la industria y entras a competir, al final te comes con patatas tus propios desarrollos y eso es gravísimo. Entonces, yo creo que es un tema crucial y muy importante. ¿Había allí... ¿Queréis hacer una pregunta? Sí, soy Miguel Osorio de la Universidad Francisco de Vitoria de aquí de Madrid. Yo quería hacer un comentario sobre la pregunta de si tiene sentido la planificación en tiempos de crisis desde la óptica, sobre todo de la universidad. Vamos, la respuesta yo creo que es compartida, sí, a un nivel práctico, pues porque genera eficacia, en concreto en la universidad es súper necesario para que un profesor o un investigador llegue más lejos, que tenga detrás una formación en planificación o un apoyo desde una oficina de la universidad, porque eso daría mejores resultados. Y a nivel general, yo estoy viendo que todos, lógicamente, analizamos esto desde el caso particular de un centro, de una empresa que tiene una misión concreta. Pero yo me iría a la misión de la universidad, en líneas generales, como un agente que contribuye al desarrollo de la sociedad. Yo creo que el final de la pregunta, en tiempos de crisis,
nos interpela mucho más de lo que aquí se ha comentado. Es decir, en tiempos de crisis quiere decir que si la universidad está llamada a mejorar la sociedad, a ayudar a que la sociedad alcance un bien general, debería implicarse en tiempos de crisis en proponer soluciones. Es decir, que la investigación y la formación también, y más mirando el entorno en el que estamos viviendo, tiene que decir